Mis amigos, queremos agradecer su sintonía. Un programa más de Portafolio Económico. Esta semana, una semana interesante porque después de las madres, pues ha caído mucha lluvia, los campos están felices, nuestros agricultores animados, así que vamos a tratar temas de mucho interés para todos. Ginette, buenas tardes. Buenas tardes, Basilio. Como siempre agradecemos su sintonía y que nos permitan llegar hasta sus hogares. Y tenemos también con nosotros aquí a Chesa de la Cruz, quien está acompañándonos para tocar los principales temas de esta semana. Chesa. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Gracias a todos nuestros televidentes. Señores, va a haber plátano porque hay agua. Cuando hay agua bajan los plátanos y todos los que disfrutamos de la agricultura estamos contentos por eso. Así es, esta semana dentro de los temas que se han estado barajando, pues tenemos lo que el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? El BID ha anunciado. Esos son de las buenas nuevas dentro de tantas discusiones que si Danilo va a decir que sí, de si va a decir que no. Entonces, por lo menos tenemos del otro lado expectativas económicas para los emprendedores. Así es, vemos que ha estado lanzando una innovación que es la idea naranja, como ellos dicen, que es para motivar e impulsar a estos emprendedores, empresas de 9 países, de los 48 que conforman el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de las que están va a estar la tecnología, para ver lo que es la tecnología de punta, el área de hotelería, de agroindustria. La idea es motivar e incentivar a estos países para ver las ideas creativas e innovadoras que traen. Mucho, realmente una noticia interesante para lo que es el país y todos esos jóvenes jóvenes y empresas, porque entran no solamente los profesionales que acaban de salir de las universidades, sino también ya las empresas que tienen un modelo que ayuda al país a la innovación. Y en la parte de turismo hablamos mucho de lo que es la gastronomía, porque a través de los food truck que tenemos principalmente en la capital, se innova mucho para expandir todo lo que es la cultura y entendemos que más adelante vamos a tener muchas degustaciones del área gastronómica en la República Dominicana. Así es, y el premio es innovador, son $500,000, que es una cifra que le va a caer bien al país que salga electo. Sí, y para emprender, la verdad que diríamos un incentivo de ese tipo, pues definitivamente que coloca cualquier proyecto en una posición de desarrollo y de sostenibilidad interesante. O sea que yo creo que al final de cuentas hay que aspirar a que otras instituciones pues puedan motivarse, ¿verdad?, a entrar dentro de esta línea, porque lo cierto es que una de las cosas que nos está afectando es que nuestros talentos se están moviendo. Fíjate que según las informaciones que se han vertido, la cantidad de jóvenes especialistas en diferentes áreas, medicina, ingeniería, que se están yendo a otros países porque luego que se preparan, terminan quedándose en otros países. Sí, y de hecho por un tema muy, diríamos, muy determinante, y es que el nivel de salario, por ejemplo, las expectativas de esos jóvenes, de esos emprendedores, no están muy lejos. Sí, no es competitivo. No es competitiva. Entonces, con este tema de La semana pasada nosotros comentábamos sobre el tema de las aguas residuales y la parte del reciclaje, y programas como esto incentivan mucho a que los jóvenes puedan incursionar en la parte de las aguas residuales, que tanta ayuda nos hace al país, y obtener un recurso económico para sus familias. Claro que sí. Y hablando de jóvenes, también vemos que la Secretaría de Trabajo ha estado convocando a los jóvenes para que se inserten a formar parte de las capacitaciones que están dando. Yo estuve dándole seguimiento a ese plan, y la verdad es que luce interesante y necesario en primera instancia. Lo que nosotros nos gustaría ver dentro de ese contexto
es un verdadero proyecto donde haya garantía después de la capacitación, Claro. después de tú prepararte, haya garantía para tú accesar al medio de trabajo o Exactamente. a emprender, A porque emprender. fíjate que cuando tú hablas que vas a preparar, por ejemplo, y estamos hablando de jóvenes porque le da De 18 a 26 años. a 26 años, o sea, Exacto. entonces al final de cuentas lo más importante de ese proyecto es que pueda existir o fondos o empleo, o sea, fondos para qué, para motivar Que se les pueda emprendimiento. garantizar, exacto. Porque estamos hablando que cuando tú preparas a un joven, por ejemplo, en ebanistería, tú deberías de aspirar a que ese joven pueda obtener un taller de ebanistería, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, la verdad es que es una idea y un proyecto interesante. Esperemos que no solamente se quede en un tema de un buen titular de periódico, titular de periódico. sino que eso vaya más allá de la iniciativa. Exactamente, que lo puedan impulsar. El año pasado tuvimos lo que era Empléate Ya. Y en Empléate Ya, pues todos los dominicanos tenían la oportunidad de colocar su currículo para ser colocados en empresas principalmente del Estado. Ahora con esta iniciativa, pues entonces se complementa mucho lo que es, yo deposito el currículo, ahora soy llamado, tengo una presencia directamente con la organización y es mucho más fácil colocarlo en una empresa o que éste a su vez pues pueda ir a organismos como esos que están ofreciendo fondos para la innovación y entonces ser productivo. O sea que es un ciclo completo. Yo entiendo que el programa promete tener resultados, de verdad que Mira, sí. a mí lo que me preocupa con estas ideas y a veces estos proyectos es que cuando estos proyectos son, diríamos, son diseñados, por ejemplo, a uno le gustaría ver una estadística, cuántas personas se hicieron en pequeños empresarios o cuántas personas se emplearon después de haber tomado una decisión de ese tipo. Y yo creo que es lo que nosotros debemos de motivar para forzar sobre todo, nosotros hemos estado insistiendo a través de este medio de que se deben crear programas de facilidad para la empresa, para que tú puedas recibir a alguien que tú has preparado. Entonces, porque al final de cuentas los impuestos son los mismos. Son los mismos. No, porque, por ejemplo, en estos días estuvimos hablando de esta iniciativa del primer empleo. Del primer empleo. Fíjate que esa es una de las verdaderas iniciativas. ¿Por qué? Porque si tú como Estado le dices, mira, no hay problema, o sea, si tú ingresas a esa persona para que haga una pasantía, el riesgo laboral lo voy a asumir yo como Estado. Como Estado. Porque para que nuestro público esté edificado, cuando tú ingresas a una persona, a tu empresa, en el momento que tú lo contratas, en ese momento, o sea, en el momento que tú le dices que sí, que él aceptó ingresar y va al día siguiente a trabajar, tú debes de ingresarlo ese día, porque al día siguiente él va para tu trabajo, él va para tu empresa, y si él se lesiona en la calle, en el tránsito, hay eso es un accidente laboral donde tú puedes ser demandable por no tenerlo, o sea, porque él iba a trabajar en tu empresa. Entonces, cuando tú como Estado elimina o de alguna manera cubre ese riesgo o mitiga ese riesgo o parte de él, tú como una pequeña empresa pues te sientes motivado a entrar en la dinámica. Es un incentivo para cubrir esos gastos. Exacto, porque fíjate que el tema no es muy bonito, o sea, toda la plantea acuerdos y esto. Ahora, de ahí llevarlo a una realidad de materialización. Del dicho al hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr como sociedad. Y como usted dice, o sea, yo como empresaria, ¿cuál es mi temor? Mi temor es colocar a alguien que no conozco y que a los 2, 3 días siguientes yo tenga gastos y no pueda resarcir. Que no pueda cubrir, exactamente. Y más que hay muchas MIPYMES, que son la principal fuente de empleo. De hecho, Ginette, en esta semana también nosotros tuvimos
viendo las discusiones que están sobre la mesa con el tema de los salarios, por ejemplo, Está estancado donde todavía. sigue el estancamiento por el tema de la clasificación. De la Entonces, clasificación. la clasificación es una condición a uno para todo. Claro, vamos a estar de acuerdo en que la condición de la clasificación no debe de ser un tema para impedir resolver el tema del Resolver aumento el salarial. aumento. Pero el sector sindical debe de entender que la clasificación es un asunto que hay que resolverlo no por el tema de los salarios. No. Es que cuando esa persona que se preparó en este programa que está trabajando, que está anunciando el ministerio, ¿verdad? ministerio. Y tú vas a mandarlo a solicitar un trabajo o a emplearlo en una MIPYME, entonces esa MIPYME debe de tener un rango de salario que pueda Los ser, recursos, debe contar pueda con los permitirle. recursos, exacto. Que pueda permitirle el crecimiento en el momento de que ya lo emplee de manera oficial, porque hay un periodo, o sea, va a haber un periodo entre 90 a 120 días, que serán los días de la pasantía, donde ese empresario le va a aportar un conocimiento ya técnico, luego de haber tomado un conocimiento teórico, y luego ya él decida emplearlo, pues que ese sueldo, que esa cuota económica le dé por lo menos para subsistir. Sí. Claro, Completamente y de es lo que acuerdo. hemos planteado, que si no se hace la reclasificación, muchas pequeñas empresas van a Y desaparecer. es que en realidad, miren señores, es que pareciera que nuestros defensores del empleado, ¿verdad? No ha entendido cosas básicas, como por ejemplo el part-time, o sea, el medio tiempo. Hoy en día, yo estuve viendo, por ejemplo, unas estadísticas que anunciaba justamente el Banco Mundial en Costa Rica, donde lo que está diciendo esa estadística, que los jóvenes, el 88% de los jóvenes lo que están es aspirando a la flexibilidad en los En los horarios de horarios trabajo, de trabajo. a ese trabajo desde cualquier lado. Online. ¿Por qué? Claro. Porque ya hoy tú tienes un chico, por ejemplo, que maneja tecnología y de su casa él te resuelve todos los problemas. te resuelve. Ahora, nuestro código laboral no establece esas figuras. O sea, cuando tú, para el código de trabajo, esa persona es un empleado con toda la prerrogativa. Sin embargo, una de las condiciones que establece, por ejemplo, el código es, primero, que tú debas cumplir un horario. Un horario. Muy Que yo estricto. esté bajo la subordinación De de mi alguien. superior, ¿verdad? Del empleador. Entonces tú te preguntas, y una persona entonces que está trabajando en su casa, o sea, ni cumple el horario, ni está bajo supervisión de nadie, porque tú no sabes cuándo el individuo para, Puede va allí. conectarse. O sea, hay temas que son determinantes en toda esta discusión. Sí, Y- porque no se está evaluando la eficiencia y el cumplir las metas establecidas, Y que lo por pueden hacer. ende, muchas empresas internacionales están llenando sus bolsillos económicamente hablando, Sí. con el tema de los call centers, porque un joven puede trabajar 4, 5 horas para brindar servicio a países en el exterior y recibe una remuneración, aunque quizás no los beneficios directamente de la ley, pero ese joven está contento. Y hay jóvenes que salen de las escuelas y duran años, 5, 6, 7 años, y se preparan completamente en su carrera con un part-time. Así es. Más sin embargo, nuestro propio país no se beneficia, por así decirlo, porque las empresas locales y la MIPYME no lo asumen como modalidad de empleo. Sí, es que el mundo está que cambiando. actualizarse, El mundo está hay que cambiando actualizarse. y nos guste o no, es una realidad que tenemos ahí y que si hoy no queremos modificar lo que tenemos, mañana lo vamos a tener que hacer, pero con mucho atraso. Con mucho Mucho atraso. atraso. Eso Y- es y- cierto. Estamos y en la eso- era de la tecnología. Así es. Y de hecho, en estos días pasados salió en el periódico una empresa de unos jóvenes de tecnología, donde ellos justamente han roto todas las reglas de horarios y demás. O sea, inclusive trabajan en el patio de su casa desarrollando todo su tema de tecnología. Y yo creo que al final de cuentas son de los temas que, dependiendo del tipo de industria,
va a tener que ir asumiendo esos modelos porque lo primero es que cuando vemos ya las empresas, fíjate que todo el mundo cuando llega la hora, por ejemplo, si a las 5, a las 5 todo el mundo se va, o sea, porque hay una tendencia. Y al mediodía, hora de almuerzo. Hora de almuerzo, o sea, es como dicen, el tiro y a correr todo el mundo. Así es, así. A las 4:45 tienen la mochila colgada, a salir fanático cuando den las 5 de la tarde. Realmente es un paso importante y esperamos, como decía usted, no se quede solamente en un proyecto, sino que se le dé curso a través del ministerio, se le dé curso para que esto pueda materializarse, porque nos va a ayudar mucho, mucho como país. Mira, yo te puedo decir, y voy a concluir para irnos a una pausa. Por ejemplo, yo estudié en el Liceo Víctor Estrella Liz Perito, o sea, donde en la Perito te formaban técnico o en un secretariado o te iba a contabilidad. Pero más arriba estaba la Escuela Arte y Oficio, que era todo, que está ahí todavía, que era diferente a la Perito, porque ese te formaba ya en los temas técnico laboral. Banitería, mecánica. Fíjate que ese modelo, el Estado en sí mismo no se empeñó en replicar eso en demasía. Sin embargo, fíjate hoy, 25 años después, o sea, estamos volviendo a los modelos. O sea, que yo creo que bueno que estamos volviendo hacia él. Y, claro, que se motive, que se impulse y que podamos ver los frutos. Correcto. Mis amigos, nos vamos a una pausa y venimos en breve. Gracias, mis amigos, por mantenerse atentos a nuestro programa. En esta semana estuvimos dando seguimiento a las declaraciones sobre el acuerdo de Panamá y República Dominicana. A pesar de nosotros estar dentro del DERECAFTA, que es el acuerdo, diríamos, que involucra a Estados Unidos y varios países del área, pero con Panamá pues tenemos un acuerdo mucho antes del DERECAFTA y pareciera, y así con la ruta que hemos visto de nuestro ministro, el ingeniero Miguel Vargas, pues ahí vemos otro capítulo más donde, ¿verdad?, están revisando en la mesa o en las rondas, como ellos le llaman, la tercera que fue suspendida. Los productos que pudieran estar beneficiados bajo ese acuerdo. Yo creo que un acuerdo con Panamá es un acuerdo interesante porque justamente cuando uno llega al aeropuerto de Panamá, se da cuenta que uno está, como lo han definido mucho, en el hub del Caribe. Sí. Entonces, y la verdad es que, por ejemplo, ahora mismo ellos están en un proceso, ya llevan como un año en un proceso de ampliación del aeropuerto. Recuerde que ampliaron el canal, o sea, una inversión grandísima en la ampliación del canal. Sí. Y para que los amigos televidentes tengan un panorama de lo que representa Panamá económicamente, la ubicación que tiene Panamá, por ejemplo, con el canal, es una ubicación envidiable. Y la historia del canal de Panamá así lo define, porque por eso el Estados Unidos mantuvo el control del canal, porque es que el tránsito por el canal de Panamá es un tránsito muy directo para conectar. Es un centro completo de todo lo que son las negociaciones del Caribe. Y como usted decía, ¿no? Llegar al aeropuerto de Panamá es como decir, bueno, es uno de los donde más dinamismo uno ve de diferentes partes del mundo. Entonces, yo diría que para nosotros es importante agilizar y rogarle a Dios de que las negociaciones políticas se resuelvan a lo inmediato, porque son muchas las vías de conexión a través de las negociaciones con este acuerdo con Panamá.
Sí, así es. De hecho, Ginette, en vista de que Panamá está en una transición política porque tiene un nuevo gobierno. Un nuevo o sea, gobierno. hace aproximadamente 2 semanas, Dos por ahí, semanas. que pasaron las elecciones en Panamá. Y ante ese proceso de transición, pues entonces ha entorpecido estas rondas de revisión de ese Exacto, acuerdo. y esperamos que este acuerdo pueda revisarse, ya que el último data desde el 1985, es mucho tiempo, y donde tenemos más de 200 productos que van a ser revisados para ver qué acuerdo se llega con este. Y enhorabuena, ya que hablamos de beneficios, porque Claro. es beneficioso para nosotros que nos pueda llegar, como hablábamos tras cámara, nos puedan llegar los beneficios de esos productos de acuerdo al origen de donde vengan, que pasen al país, para que así entonces puedan llegar al consumidor final con un mejor precio en el momento de la venta, ¿no? De hecho, fíjate que Panamá tiene zonas muy especiales, por decirlo así. Por ejemplo, fíjate que se habla mucho de Colón. De Colón. Y es como una especie Colón es como una especie de un mercado libre donde tasa cero prácticamente la comercialización. Sí. Entonces, de hecho, antes uno se preguntaba de dónde venían, por ejemplo, tantas ropas lindas, que por ejemplo había en la Duarte, y Sí. que inclusive tú no la encontrabas en ningún otro lugar. Y evidentemente había mucha importación. Yo no sé cómo está esa dinámica ahora mismo, pero había mucha importación de Panamá. Ha bajado un poco. Y lo cierto Sí, es un poco. que si esto, ¿verdad? Si en esa revisión de productos, pues se logra una buena reciprocidad, pues entonces Claro. nos vamos a beneficiar. Vamos Claro, a vamos a volver ver el entonces, vamos a dinamismo. volver a utilizar los 10 y 20. ¿Recuerda los 10 y 20? Así O es. sea, los 10 y 20 son tiendas que realmente la mayoría de sus productos viene de Panamá. Por eso son son tan asequibles, por ende. O sea, que esperamos que a través de que esas negociaciones tomen rumbo nuevamente, nos beneficien y las tiendas realmente cumplan lo que dicen, porque dicen 10 y 20, pero ahora nunca tú está. tú llegas y no cuestan 10 ni 20, tienen en cuenta Exacto. 100, 200, 300, 500. Sí. Así Y es. hablando de negociaciones, también hemos visto esta semana que México va a invertir aquí en República Dominicana más de 800 mil millones de dólares, en los cuales ellos ven que debido al crecimiento económico que hemos tenido como país, consideran que República Dominicana es un país estable para invertir y es rentable a la vez. La parte de la construcción que hablábamos anteriormente, para este país se ve muy atractivo la parte de la construcción, mucho. Bueno, Como el área de manufactura el- y la agroindustria también están interesados. Y el mejor ejemplo es Cemex. Fíjate que Cemento Mexicano, diríamos que es una de las industrias con mayor posicionamiento en ese ramo. Y yo creo que si se motiva a que realmente esas inversiones se materialicen, porque como tú dices, Ginette, y así lo han declarado, nuestro país definitivamente está en unas condiciones óptimas para la inversión. Aquí hay un crecimiento que cuando uno escucha de manera local el tema del crecimiento, uno entra en una confusión, porque el sector que es contrario al gobierno comienza a atacar el tema del crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú participas en un evento internacional y ves las cifras que presentan los organismos que no tienen que ver con el gobierno, entonces te das cuenta de que realmente el crecimiento es real, o sea, estamos creciendo. Y una muestra de eso es cuando cualquier banco o grupo financiero hace una feria, por ejemplo, de vehículos. O sea, las estadísticas de venta que muestran es una señal de que realmente la economía tiene un desempeño. Tiene un desempeño, muchos vehículos, pero como dicen por ahí, todo milagro trae sus consecuencias. Entonces también tenemos la parte de los impuestos, donde en esta semana vimos como el señor Díaz decía que las recaudaciones impositivas han sido muy lucrativas, pero
la verdad es que hay un gran porcentaje de la población que carga con esa presión, no necesariamente la parte de los empresarios, sino también las MIPYMES son afectadas en el mismo nivel de que tenemos un crecimiento económico. Las MIPYMES son afectadas por todas esas recaudaciones impositivas. Lo cierto es que la presión que tiene, por ejemplo, un director de impuestos internos con un gobierno que tiene unos proyectos, diríamos, muy claros, como la ruta que lleva el presidente Danilo Medina, como lo hemos comentado, con las visitas sorpresas, las promesas a esos sectores. Y eso ha colocado, por ejemplo, tanto a un director de aduana, como en el caso del director de impuestos internos, en un enfoque, diríamos, muy agresivo, y como él mismo dice, que está cazando fuera del zoológico. Sí. Que de hecho, cazar fuera del zoológico no es nada fácil, porque lo más rentable para cualquier administración es atacar lo que tiene en su base de datos, lo que tienes en su control. Sin embargo, cuando tú como responsable de administrar o dirigir todo ese proyecto de recaudación, y de hecho, fíjense que el enfoque y la acción es tan contundente que ustedes han observado en los medios los sometimientos, por ejemplo, que se han hecho lo que ha hecho la justicia con los procesos que la DGI está llevando. Entonces, todo esto, diríamos que es parte de un proceso de reacción, de resultados, y algo importante, definitivamente que estos procesos que la administración tributaria está llevando, de alguna manera está ablandando a aquellos que se sienten un poquito fuertes, que están resistidos, lo está ablandando. O sea, porque cuando tú ves que someten a un empresario, que lo condenan, entonces aquel que pudiera estar haciendo cualquier actuación, alguna evasión, algún fraude, como que se limita. Se pone en atención. Exacto. Entonces, lo que sí es, lo que hay que pedirle siempre a la administración tributaria es que administrar con mucha justicia ese tema de cazar fuera del zoológico, porque cuando estamos hablando de inversión, como ustedes mencionaban ahorita, y tú no das una garantía o no muestras un nivel diríamos, de equidad, entonces esa inversión pudiera verse un poco preocupada y afectada, y un poco repensar eso. Pero si ustedes se fijan, justamente en esta semana estuvo el director de impuestos internos con un representante de Hacienda en el Congreso de la República, motivando el proyecto de ley que trata sobre el fideicomiso, donde aumenta la exención de la vivienda de 2 millones y tanto a 3.500.000. O sea, fíjate cómo de alguna manera se va haciendo balance en lo que es el plan de incentivar, y eso sí es realmente un beneficio. Cuando tú que eres un clase media y va a aspirar a adquirir una vivienda y tiene una facilidad que hasta 3.500.000, que entiendo yo que es una de las propuestas más interesantes, porque cuando el proyecto se aprobó por primera vez, que era 1.800.000, yo decía, pero es que 1.800.000 no lo vale ninguna vivienda en el centro de la ciudad. Ya está muy elevado el precio de las viviendas. Así es. Entonces, y ciertamente el director de impuestos internos me está cazando fuera del zoológico, porque he visto en los últimos días muchas notificaciones, por ejemplo, a médicos, a profesionales pequeños negocios. Y lo cierto es que es aspirar a ese balance de equidad, o sea, manejar esos temas con toda la prudencia del mundo, porque, por ejemplo, sobre todo las personas físicas que no tienen previsión, o sea, es difícil que una persona, un profesional liberal tenga por ahí
500,000 o Que $1,000,000 tienen que pesos guardados para organizar pagar sus un impuesto. para pagar finanzas. eso Sí, completamente. es un monto muy elevado. Y como él dice, para el cierre de este mes llevan más de 210,000 millones de pesos, es una cifra alta. Solo en el mes de abril se recaudaron más de 53,000 millones. 53,000 millones. Y la parte de las personas físicas, donde éste intenta brindar un servicio y yo como empresa tengo que coartarlo inmediatamente de ese impuesto y hacerme responsable del mismo. O sea, lo obliga automáticamente a que él lo se registre para seguir brindando. Yo entiendo que eso es un tema de educación ahí. Mira, lo que pasa es que nuestros contribuyentes, y cuando hablamos de contribuyentes, estamos hablando de toda la persona que de alguna manera desarrolla una actividad profesional o comercial. Porque en la semana que viene vamos a comprometernos para que hablemos de una nueva norma que se acaba de aprobar, que es con el tema de la retención de los intereses, que abarca ahora hasta las cooperativas. Es un tema muy interesante. Sí, fíjate que las cooperativas hasta hoy estaban, diríamos, muy tranquilitas, ¿verdad? Ya les llegó su turno. Ya le llegó su momento. Y estamos hablando de que, vamos a suponer, en tu trabajo hay una cooperativa, por ejemplo, y vamos a suponer que tú, como socio de la cooperativa, te pagan unos intereses. O sea, hasta ayer esos intereses estaban exentos en la cooperativa. Sin embargo, aún tú siendo empleado, pero si te pagaron 5,000 pesos, hay que retenerte el 10%. También. Entonces, pero, ¿qué sucede con eso? O sea, ya eso, imagínate que tú tengas, y además de eso tienes 200,000 pesos en el banco en un certificado. O sea, mucha retención. Se van haciendo una cadena que en algún momento eso va a obligar a que tú entonces ya te conviertas en una especie de un obligado ante la administración tributaria. Entonces hay que ver todo esto porque las normativas están cambiando y nosotros no podemos estar como contribuyentes como ausentes de esas obligaciones. O sea, yo creo que definitivamente, si ustedes se fijan, se ha estado aspirando, por ejemplo, a una amnistía fiscal. Hay un proyecto en el Congreso de sincerización patrimonial. Yo no estoy de acuerdo al 100% con el proyecto de sincerización. Lo que yo estoy de acuerdo es con que primero se plantee una amnistía porque hay una ley de prevención de lavado de activos que no puede ser aplicada en su justa dimensión si tú no le permites al contribuyente que plantee un perdón para de ahí entonces empezar a exigirle un tema de ley de prevención de lavado de activos. Vamos a esperar que en el próximo programa tú puedas hablar detalladamente, que tanto nosotros como nuestros amigos televidentes puedan captar y poder entender todo lo que este proyecto abarca. Así es, Gine. Realmente lo que tú planteas es una realidad que tenemos que verla y llevar a nuestros amigos televidentes para que se edifiquen sobre esa materia. Así es. Señores, y les recordamos, si usted es una micro, pequeña, mediana empresa, una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Tenemos un personal con más de 15 años de experiencia que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que están en su pantalla. Si necesita realizar un evento corporativo, empresarial, institucional o social y no sabe dónde ni cómo realizarlo, MediaSpace es el lugar ideal para su evento. Tenemos un personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos que le va a asesorar en todo lo que necesite. Puede buscarnos en Instagram como @MediaSpaceRD y llamarnos al teléfono que está en su televisor. Les recordamos que tanto este como los demás programas lo puede buscar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Portafolio Económico y en YouTube. Y en Instagram nos puede buscar como @portafolioeconómico.tv. Síganos, déjennos sus comentarios, así como cualquier tema que sea de su interés.
Y en esta semana el gobernador del Banco Central activo, como él lo sabe hacer, parece un pitcher de eso, parecía Pedro en su tiempo, que era subir a tirar esos strikes. Señores, es una buena noticia que el gobernador del Banco Central anunciara la liberación de 29.000 millones del encaje legal. Yo creo que la vigilancia que mantiene la Junta Monetaria sobre el comportamiento de la economía es algo sumamente admirable. Y cuando uno mira lo que son lo que está pasando, por ejemplo, en los países de la región con el tema del crecimiento, se da cuenta que la magia del crecimiento la tienen esos señores que están sentados ahí en el Banco Central, esa Junta Monetaria. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense, y para que nuestro público tenga una comprensión del manejo del encaje legal. Explícale qué es el encaje legal para que ellos entiendan qué es y así vamos a poder saber qué usos que se le va a dar. ¿De qué estamos hablando? Exacto, de qué estamos hablando. Bueno, el encaje legal no es más que las medidas que toma el Banco Central con respecto a los depósitos que llegan a la banca comercial, al sector regulado. O sea, lo que hace la Junta Monetaria es que va midiendo diríamos, el comportamiento del dinero a través de ese mecanismo. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ellos van estableciendo porcentajes de ahorro que debe de hacer el sistema financiero en los diferentes lugares que la Junta defina. Por ejemplo, dice, bueno, en el Banco Central debe de reposar hasta esta semana era un 12 punto y algo por ciento de encaje legal. O sea, de los ahorros de los depósitos que llegaban, el 12 punto y pico por ciento debe ser una reserva que debe de permanecer separada de la disponibilidad que tiene el banco. O sea, no la puede tocar. No la puede tocar. Eso es una garantía porque recuerden que nuestro sistema financiero ha sido golpeado en varias ocasiones por quiebra de bancos. O sea, para todo. No es un secreto, por ejemplo, lo que vivimos con Baninter y otros bancos que han tenido que llegar a otras negociaciones. Entonces, el Banco Central, o sea, la Junta Monetaria, a través de estos mecanismos, persigue dos objetivos. Uno, crear las garantías con esa reserva de mantener sano el sistema. Y lo otro es que cada vez que la tasa de interés comienza a dispararse, hay que activar entonces el mecanismo. ¿Cómo funciona el tema? Recuerden que esa reserva es como el elemento que dinamiza y frisa la economía. Cuando aumentan las reservas, el circulante se achica, o sea, el dinero en la calle no camina. No hay. ¿Por qué? Porque le quita el dinero a los bancos y le dice, este dinero no puede estar en la calle. Fíjate que ahora ellos liberan 29.000 millones de pesos. Se va a dinamizar mucho la economía. Claro, y eso tiene una explicación. Fíjense que nosotros hasta este mes estamos viviendo, diríamos, un poco el dinamismo que se produjo en diciembre. A partir de ahora, pues entonces la economía hace como una especie de bajada, pero ahí vienen unos días que necesita el dinamismo. Entonces ahora hay un dinero que vuelve a la calle
como bien Va a estar dice, circulando. ¿verdad? Para invertirlo en préstamos de vivienda y demás. O sea, eso es lo que persigue el tema del encaje legal. Y fíjate cómo estos magos, ¿verdad? Porque van moviendo esa ecuación y normalmente uno que vive moviéndose, ¿verdad? En ese pueblo común, se da cuenta cuando la gente te dice que no hay dinero. Que no hay dinero. No, Y lo qué importante bueno. de esto, la tasa de interés va a ser baja, hasta Sí. un 9%, y van a tener hasta 6 años para el pago. Esto se viene realizando desde hace 6 años atrás, o sea, cada 6 años, porque ahora dice que se reintegró ahora en mayo el dinero y vuelven nuevamente ahora a liberar el anclaje. Y enhorabuena porque estamos en el semestre del año. Exacto. O sea, que hay una planificación. Ahora todo el dominicano puede planificarse estos 6 meses que vienen y puede adquirir los temas de vivienda, puede adquirir los préstamos para terminar con lo que es su planificación anual. O sea que es interesante lo que viene ahora. Bueno, y de hecho vimos también algo con las pymes, o sea, Exacto, vemos que para el cierre del año pasado, del 2018, las pymes tuvieron una venta de más de 1.600 millones de pesos, con lo cual queda demostrado que las pymes son de las empresas que dinamizan la economía, con los cuales se impulsa la innovación de las tecnologías, el manejo de los ingresos. Ya en nuestro país contamos con más de 1.4 millones de MIPYMES, que significa el 98% de las empresas que tenemos. Y las que no, que sí están vendiendo, son las que andan buscando, son el zoológico que se anda buscando, porque hay muchas que todavía no logran la regulación. Que están y en que la informalidad. Están en la informalidad y por ende no aparecen en las estadísticas. que de hecho en estos días se aprobó una resolución en la Seguridad Social para controlar el tema de la diríamos de la evasión que hay con respecto al tema de empleados no registrados por esa informalidad, pero que el tema Exacto, es integral, o sea, integrarlo no de una u es, otra forma. eso se replica, lo que se replica en impuestos, se replica en la Seguridad Social, se Social. replica en el Infotec, y yo creo que el hecho de que hayan inversiones para motivar el crecimiento de las pymes, yo entiendo que eso de alguna manera pues va a contribuir a esa formalización, porque de lo que se trata es que si el ministerio, por ejemplo, pues de Industria y Comercio y MIPYME, pues como viene trabajando con ese sector, si van amarrando lo que es la integridad del proceso, Claro. pues van a lograr que Es un haya círculo. Sí. Ahora mismo tenemos quien invierta. Ahora, para recibir esa inversión tienes que registrarte, tienes que formalizarte, declararme lo que tienes, y entonces en esa misma índole pues yo te doy de lo que tengo y hacemos ese match que se necesita para que la economía se dinamice. Claro, y además de que las MIPYMES son de las que aportan más del 34% al Producto Interno Bruto, o sea que es la dinámica en nuestro país. Y es que aquí hay una composición, y yo estuve reunido en esta semana con un banco que está dedicado al tema del microcrédito, y lo cierto es que lo que esos sectores están haciendo es sumamente interesante con respecto al tema del apoyo. Por ejemplo, me hablaban de un seguro para las MIPYME. Entonces, porque recuerden que el tema, ¿cuál es el problema con los programas y los pequeños? Que cuando un programa es colectivo, Sí. pues el precio se abarata. O sea, es mucho más económico. Entonces, cuando vemos estos proyectos para financiar, por ejemplo, y motivar las pymes, lo cierto es que uno se siente contento porque tú dices, bueno, qué bueno, porque primero, cuando una pyme va a la banca a solicitar un préstamo, se le solicita una serie de requisitos documentos que normalmente no califican. Exacto. Entonces, yo creo que hay que aplaudir, ¿verdad? Que se le den esas las facilidades, iniciativas, claro que exacto. Y esperar que finalmente el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento especial, ¿verdad? Para que las pymes puedan
acogerse y pagar sus impuestos de manera simple, de manera sencilla. Sencilla, o sea, que sea un tipo de recaudación justa, que Así esté dentro es. en la justa medida de su producción, pues ellas puedan tributar. Yo entiendo que sí, que estamos en un buen momento económico para el país. Las cosas se están poniendo buenas. Claro, y seguirán caminando. Y finalmente, decirle a nuestros amigos televidentes y sobre todo los que son contribuyentes, que no hay ningún país que se desarrolle si no se pagan los impuestos. O sea que no nos gustan, porque a ninguno nos gustan, pero tenemos que entender que hay desarrollo cuando los contribuyentes pagan sus impuestos. Así, mis amigos, que gracias por estar ahí con nosotros. Hasta la Nos vemos. próxima.